En el Evangelio de ayer, y quiero entregar esta reflexión porque viene a colación de un comentario que me hicieron en mi canal sobre la autoridad con la que predicaba Jesucristo. Me preguntaban que qué tipo de autoridad era esa con la que hablaba Jesucristo. Sin embargo, el mismo demonio reconoce quién es el que está predicando y le dice, sé quién eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, en el Evangelio nos narra que hablaba como quien tiene autoridad. Y es que realmente esa autoridad no es de origen humano, es de origen divino. Y el mismo Satanás lo reconoce en la persona de Jesucristo. Has venido a reprendernos, le dice el demonio a Jesucristo. Sin embargo, se entiende como si el mismo demonio le dijera a Jesucristo, ten un poquito de compasión de nosotros, los demonios. Esta reflexión viene a colación por ese comentario que me hicieron. Sin embargo, esa autoridad es divina. Aunque viene de Cristo, humano también, la autoridad es divina, porque nos enseña que el Evangelio, la doctrina, es inflexible, no hace excepciones. En el llamado que tenemos nosotros a predicar, incluso a obedecer la doctrina de Cristo. Por eso es con autoridad, porque es inflexible y no podemos tener excepciones al momento de aplicarla a nuestra vida, esa doctrina. Por ejemplo, cuando observamos lo que nos habla Jesucristo en el Evangelio y a la hora de practicar, de hacer nuestro ese Evangelio, encontramos cosas que no van de acuerdo a nuestra forma de vivir y ahí es donde queremos hacer excepciones. Decimos, pues esto lo enseñó pero no me convence. ¿Por qué? Porque mi forma de vivir es distinta a lo que Cristo Maestro nos enseña en su doctrina. El Evangelio es inflexible y el mismo Satanás reconoce a Cristo, esa autoridad divina que tiene. En el momento de vivir ese Evangelio es cuando nos encontramos con cosas distintas a nuestra manera de vivir. Es cuando hacemos el Evangelio a nuestra conveniencia, es cuando tomamos del Evangelio lo que nos conviene para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, Cristo, en esa autoridad divina que muestra al enseñar, a predicar, nos está diciendo cómo hay que vivir en la vida, cómo aplicar el Evangelio todos los días. Hermanos, pues no desaprovechemos este Evangelio y reconozcamos la autoridad con la que nos habla Jesucristo en el Evangelio del domingo. A mí me deja una enseñanza enorme, grandísima. Esa parte donde nos dice que hablaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad es divina y no podemos ser flexibles ante el Evangelio. El Evangelio es tan fuerte, tan eficaz, pero al mismo tiempo no hace excepciones. No agarremos lo que nos conviene del Evangelio para vivirlo, porque seríamos como los hermanos separados que hacen inségesis en los evangelios, le meten otras cosas que no son al evangelio y lo viven de la manera que a ellos les conviene. Esta reflexión es fuerte. A mí en lo personal me deja una enseñanza grande. Y les quiero compartir ese comentario porque se me hizo importante el que me hayan preguntado a qué autoridad se refería. Que con cuál autoridad hablaba Cristo. Muchas veces en esa autoridad tan fuerte con la que nos habla el Evangelio, empezamos a dudar de la divinidad de Cristo. Decimos, pues no me convence mucho lo que dice ahí el Evangelio porque pues me perjudica en mi forma de vivir. Sin embargo, el Evangelio es claro, la doctrina es clara, no tiene flexibilidad, no hace excepciones, no es a nuestro acomodo. Hermanos, pues muchas gracias y espero que les guste esta reflexión.